Perfecto. Muchas gracias. Inicialmente lo que teníamos una agenda pauteada con algunos puntos que nos habían hecho llegar, pero yo les había solicitado a la congresista González que poder poner un poquito más en contexto, en marco, qué es el IPD, cómo funciona, las falencias que tenemos antes de poder entrar de lleno a los puntos de agenda, de así tener un poco el panorama un poco más completo de la situación. En el caso del IPD, o el Instituto Peruano del Deporte, es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, conocido como SISDEN. Es un organismo público descentralizado, que en la práctica es un organismo público desconcentrado. Y hay una pequeña diferencia ahí, porque esto tiene que pasar por una reforma de norma, en caso de PCM, donde para pagar la luz de cualquier escenario tiene que venir a Lima para poder pagarlo. Entonces realmente no es descentralizado como tal en la parte operativa funcional. Entonces ese es un tema pendiente que ya estamos trabajando para poder que se modifique el ROF y el MOF y de esa manera realmente ser un organismo descentralizado. Obviamente cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa y constituye un pliego presupuestal, a pesar de ser adscrito al Ministerio de Educación. Al constituir un pliego presupuestal nos manejamos mucho directamente con otros sectores y con obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas, pero siempre todo a través del sector, en este caso Minedu. El Sistema Deportivo Nacional, del cual el IPD es el ente rector, agrupa a una serie de instituciones, desde obviamente el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, federaciones nacionales, Fuerzas Armadas, universidades, la industria del deporte y otros sectores como el MIDIS o el Ministerio de la Mujer, de tal manera que todos ellos de alguna manera articulan las acciones que podrían hacerse en bien del deporte y de la actividad física. Nosotros hemos dicho que más que un ente rector debemos ser un ente articulador de las políticas que se lleven a favor del deporte y de la actividad física. Dentro de los alcances que tiene el IPD está la alta competencia, que es a veces lo más visible, pero no lo más importante. La promoción y capacitación, la capacitación como tal de agentes deportivos y también el ordenamiento jurídico y reconocimiento a las federaciones deportivas nacionales, porque así está estipulado en la ley, a fin de que puedan recibir subvenciones económicas a personas naturales, a personas jurídicas, y también velar por el tema de infraestructura y algunos programas especiales con los cuales contamos. En lo que refiere a la alta competencia, está la validación de los planes de las federaciones deportivas. ¿Por qué el IPD valida los planes de las federaciones deportivas? Porque está dentro de las directivas que tenía el IPD que el 40% de la subvención económica que recibe una federación deportiva debe ser orientada al deportista. Nosotros consideramos que es muy poco. ¿Por qué? Porque cuando uno ve los rubros que se han venido pagando la Federación Deportiva, tenemos desde alquiler de local para la oficina, teléfono, secretaria, contador, abogado, y donde se llevan más de la mitad del dinero hacia temas netamente administrativos y no recaen directamente en los deportistas. Nosotros hemos cambiado esa directiva y a partir del 2022 el 70% de la subvención económica tiene que ir orientada directamente al deportista, sea en material deportivo, sea en base de entrenamiento, sea en capacitación para los técnicos deportivos, en fin, en cualquier otras variantes, ya no en solamente el tema administrativo de la federación. Porque Gustavo, obviamente, perdón. te interrumpo un segundo porque se acaba de conectar Flor Pablo, así que siendo las 9:39 y con el quórum reglamentario, se da inicio a la segunda sesión ordinaria del Grupo de Trabajo Juventud y Deporte con el primer tema de agenda, la presentación de Gustavo San Martín, presidente del Instituto Peruano del Deporte. Solo eso, Gustavo, gracias. Gracias. Buenos días, congresista Pablo, ¿qué tal? Continuamos. Comentaba que ese 70% a partir de ahora tiene que ser orientado a los deportistas. Obviamente hay un tema de la representatividad nacional, que siempre se valida a través de la Dirección Nacional de Afiliados. El tema de las subvenciones económicas, sean para la persona natural o sea para la misma federación. Y los programas especiales, que en el caso del 2020 y el 2021 fue el Vamos con Tokio, que era un programa destinado a la preparación y participación de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos,
y el programa de apoyo al deportista para que el atleta pudiera tener alguna tranquilidad con respecto a la disposición de recursos para sus pasajes o para sus estudios o para lo que ellos buenamente puedan considerar y no estar angustiados con los ingresos. Además de reconocimientos y premios que generalmente van a través del Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte a propuesta del IPD. En el tema de promoción y recreación, tenemos el programa La Academia, que es a nivel nacional, se llama La Academia. Sin embargo, es un tema siempre, no controversial, pero siempre se escucha, hay que masificar el deporte. Si analizamos un poquito más la frase, hay que masificar el deporte. ¿Cuál deporte? Tenemos 52 deportes. Masificamos el fútbol, el básquet, el vóley, el karate, el béisbol. Es muy complicado masificar como tal el deporte. Lo que nosotros hemos orientado o reorientado las actividades de la academia es justamente a buscar la detección de talento a nivel regional a través de ¿qué? De actividades de psicomotricidad, de agilidad, de reacción, que son la base fundamental para cualquier deporte y de ahí puedan dirigirse hacia la parte específica de un deporte en particular una vez detectadas las condiciones de cada uno de los deportistas. Consideramos que esa es la mejor manera de realmente masificar la actividad física y el deporte, más que forzar a un niño que de repente no tiene el talento para hacer fútbol, enseñarle fútbol. De repente es un muy buen atleta o es un muy buen nadador, pero no se ha detectado porque no hemos entendido que hay un paso previo antes de enseñar o masificar el deporte. Después está obviamente la promoción de los hábitos saludables en la población. Esto más de una vez se ha dicho y está científicamente comprobado que más inversión en hábitos saludables reduce costos en lo que es salud. Menos medicinas, menos hospitales, menos cosas porque vamos a tener una población más sana. Y esa es la función de crear los hábitos, no solamente realizar las actividades. Obviamente la información el intercambio de información con otros sectores y lamentablemente, y le digo lamentablemente porque es algo que se había descuidado y que apareció durante esta situación tan difícil de la pandemia del COVID-19, ha sido trabajar mucho en el plan de salud mental junto con el Ministerio de Salud, en las actividades que puedan realizar los niños, jóvenes y adultos a fin de liberar un poco el estrés que ha causado tanto esta pandemia, ¿no? También es un tema que hemos venido trabajando. En el tema de capacitación, están los cursos de capacitación para agentes deportivos que se han difundido muchísimo a través de la virtualidad que tenemos en estos momentos y que lo que hemos buscado es fortalecer el registro de estas capacitaciones. Anteriormente teníamos que de alguna manera se había desvirtuado el logo o el símbolo del IPD y en cualquier documento o en cualquier diploma se ponía el símbolo del IPD y pasaba a tener cierta validez. A partir de ahora no. Cualquier curso de capacitación y cualquier diploma sale con un número mínimo de horas, con un registro de la nota alcanzada por el alumno y un documento o un diploma con una numeración que queda registrada en el sistema del IPD, con lo cual en la corroboración posterior que pudiera hacer cualquier institución pública o privada, puede llamar al IPD y decir, el alumno Juan Pérez dice que sacó 15 en tal curso de gestión deportiva. Sí, sacó 15 y su diploma es el número 2020 o 2036, de tal manera que queda validado y ya no queda un poco a la libre interpretación de los contratantes la nota que les presentaban. Y el Registro Nacional de Deporte con la reglamentación que también se ha cambiado de tal manera de evitar los clubes fantasma que siempre han habido en nuestro país y que estamos tratando de cambiar con un fortalecimiento de que realmente hay un registro de que cualquier club que se afilia a una federación deportiva y por lo tanto va a tener un voto y en las decisiones de esa federación realmente tengan deportistas y no sean solamente clubes de papel donde hay 3 personas que cumplen los cargos requeridos por ley y puedan interferir o recibir beneficios sin que realmente hagan la promoción de la actividad física. En cuanto a la gestión, perdón, en cuanto a la gestión del IPD, obviamente está la modernización y cambio de directivas, que hemos hecho muchísimo. En este tiempo que hemos estado confinados, de alguna manera se ha podido avanzar mucho en el tema de lo que es el trabajo de gabinete, en la modernización y cambio de directivas. En los indicadores de gestión también, porque lamentablemente se tenía el concepto de que a más medallas, más recursos, más plata, y teníamos deportistas que se les truncaba giras o rankings o tours simplemente para que vengan a un bolivariano donde su nivel ya estaba
entre los mejores del mundo. Y pongo un ejemplo real que hemos visto hoy, hoy o estos días en las noticias. Por ejemplo, Diego Elías acaba de ingresar entre los 5 top del ranking mundial en squash y tiene una gira y sigue buscando llegar al número 1. Pero si hay un evento multideportivo, por ejemplo, unos Juegos Bolivarianos, donde Diego está muy por encima del nivel bolivariano, su federación lo hace venir. ¿Por qué? Porque es una medalla segura, y al tener una medalla segura piensan que el IPD, como es medalla de oro, va a darle más recursos. Esos indicadores se han cambiado. No nos interesa la medalla de Diego. Diego ya está en otro nivel. Nos interesa que haya más clubes de squash, o que haya más deportistas de squash, o que haya más campeonatos nacionales, o que haya más descentralización de ese deporte. Esos son los indicadores que van a hacer que eventualmente reciban más recursos en la medida que los haya, obviamente. Pero esos indicadores son los que hacen que realmente haya más competitividad a nivel nacional y hará que hayan más Diego Elías y no terminar exprimiendo a un Diego o a una Gladys Tejeda o una Alexandra Grande que las llevan a todos los eventos porque eso garantiza alguna medalla en un torneo regional. Esos cambios de indicadores se han realizado. Hemos cambiado a la gestión de procedimientos, ya no se trabaja por una directiva, sino ahora trabajamos por un mapa de procesos, que eso ha agilizado muchos días en cuanto a la atención al administrado. Siempre hay fallas y siempre hay reticencia al cambio, pero en ese camino está porque nuestra función es sentar bases para que esto siga caminando. Y obviamente un ordenamiento administrativo de lo cual sí, la verdad, nos sentimos en la parte administrativa bastante satisfechos, como es la aprobación del programa analítico de personal y el CAP, que después de 15 años el IPD por fin ya lo tiene ordenado y está para ser presentado y aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, cosa que no se hizo en 15 años por dejadez, creo yo, o porque habían otras prioridades, pero que nos hemos abocado a formalizar estas herramientas de gestión que son necesarios en el sector público. Nuestra última participación muy importante ha sido los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos, donde había una participación histórica en cuanto al número de participantes. Nosotros apuntamos a tener 40 participantes, que 40 participantes puede sonar poco, pero recordemos que este es el evento más importante del mundo donde va la élite del deporte mundial. Entonces hemos tenido al final 35, con un soporte médico de fisios, de psicólogos, de tal manera que nuestra delegación se haya sentido arropada y que no pueda sentirse disminuida ante cualquier rival de cualquier parte del mundo. Hemos obtenido 4 diplomas, que el diploma significa ser finalista, estar entre los 8 mejores del mundo, que no es poca cosa. Y en algunos casos estuvimos muy cerca de algunas medallas, como el caso de Angelo Caro o de Luca Messina, que quedaron en el 5º lugar. Y obtuvimos una medalla de oro paralímpica con Angélica Espinosa, ¿no? En lo que es los Juegos Paralímpicos, y también tuvimos hasta 4 diplomas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Aquí hay algunas imágenes de la participación y representación de nuestros atletas. Rodrigo Santillán también quedó entre los 8 mejores. Y obviamente que nos llenó de orgullo, desde el 2004 no teníamos una medalla en este tipo de juegos. Y ahora pasamos a un tema un poco más complicado, que es realmente el tema de presupuesto, porque obviamente todo esto va de la mano con el apoyo económico que se le pueda brindar a nuestros atletas y a las instituciones que los gestionan. Como pueden ver, hubo un incremento muy importante desde el 2016 hasta el 2019, con miras a la participación de Perú en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima. Este presupuesto que estaba es del IPD. Esto no incluye aquello que se invirtió en la construcción de infraestructura y en la operación de los Juegos, de la parte organizativa de los Juegos. Esto es solamente el presupuesto que recibió el IPD pensando en la preparación hacia Lima 2019. Como verán, hubo una picada o un descenso fuerte en el 2020 y es entendible. Siempre lo he comentado, es entendible y pasa en cualquier país del mundo después de tener un juego multideportivo que requiere muchos recursos, que obviamente pasa ese pico y hay un descenso. Lo que no estaba planificado de alguna manera es justamente el tema de la pandemia, y es entendible, por ahí hubo menos recortes y en el 21 también siguió bajando los recursos hacia el Instituto Peruano de Deporte. Sin embargo, en el 22 han vuelto a bajar y eso nos vuelve a un círculo perverso. Estamos con menos recursos inclusive que el 2016. Son después de 6 años, y entendemos la coyuntura que puede haber, pero
No podemos recortar estos recursos y pretender tener mejores resultados si es que no contamos con recursos para poder apoyar. Y cuando hablo de recursos no es para viajes o para uniformes, sino también para infraestructura. Si no tenemos infraestructura donde puedan practicar nuestros atletas, estamos en una situación complicada. Y no es solamente tener la infraestructura que quedó de Lima 2019, eso es solamente una parte, eso es solamente Lima. Tenemos que trabajar en acortar la brecha con las regiones para poder tener deportistas de alto nivel y tener espacios donde se puedan crear hábitos saludables como lo mencioné antes. Sin esos recursos y sin esas condiciones va a ser muy difícil que podamos repetir estas participaciones. En el detalle pueden ver que son en recursos ordinarios 130 millones y aquí hemos hecho un trabajo muy duro durante todo el año con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque normalmente era el 50% de recursos ordinarios y 50% de lo que el IPD pueda gestionar y recaudar a través de la ley de casino y tragamonedas y los alquileres para los estadios para el fútbol o para conciertos o para otras actividades. Al estar estas restringidas por la pandemia, hemos logrado que al menos garantizar lo que son recursos para el financiamiento de subvenciones a federaciones y a personas naturales venga desde recursos ordinarios. ¿Eso que nos deja? Que tenemos que recaudar más o menos 15 millones de soles durante el 2022 a través de casino y tragamonedas y de alquileres. Nuestro promedio a la fecha es 800.000 o 1 millón de soles mensuales por casino de tragamonedas, la ley del impuesto a los casinos y tragamonedas. Sigue siendo poco, sigue siendo muy poco, y por eso hay algún par de iniciativas legislativas que ya están planteadas para poder generar más recursos. ¿Por qué necesitamos más recursos? Porque uno piensa que el IPD es el Estadio Nacional a veces. El IPD tiene 216 predios a nivel nacional, tiene más de 5,5 millones de metros cuadrados que mantener. En este momento existen 27 predios que están a través de la Comisión de Transferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros para ser transferidos de manera definitiva a gobiernos locales y regionales. Mientras tanto, todavía los tenemos. Y sí hay 33 predios que se encuentran a través de convenios de administración con gobiernos locales o con gobiernos regionales. Pero si se dan cuenta la magnitud, son más de 5 millones de metros cuadrados que tiene que mantener el IPD. Y ahí tenemos un detalle más o menos de dónde se encuentran estos predios. El que más predios tiene es Cajamarca, de los cuales tiene 30 predios, de los cuales 18 son terrenos que se han venido adjudicando al IPD y que obviamente donde están ubicados nos piden financiamiento para la construcción, financiamiento para el cercado y no contamos con los recursos. Entonces es una situación media complicada. En la última línea verán CONAVI, que era la Comisión Nacional de Bienes Incautados, donde también se incauta algo a través de alguna norma y se lo entregan al IPD para la administración, cuando eso al final termina siendo también un gasto en algunos casos, ¿no? Más que una inversión. En cuanto a tipo de infraestructura, tenemos 22 coliseos, 55 estadios, obviamente somos la institución que más estadios tiene y que más tenemos que mantener, 10 piscinas, 52 complejos deportivos, más de 73 terrenos y otros como son, por ejemplo, tenemos en nuestra administración algunos palcos, por ejemplo, en el Estadio Monumental, que hay que pagar el mantenimiento, que hay que pagar la reparación, porque si no, no los cobran, ¿no? En cuanto al mantenimiento, y esto es de alguna manera previo a lo que hablábamos acerca de los centros de alto rendimiento y de los estadios motivo de la agenda, como podrán ver, esta es la subgenérica 2324, lo que es mantenimiento específicamente que tiene nuestro pliego. Contamos con más o menos 600.000 soles para el mantenimiento de los 212 predios con los que cuenta el IPD, con lo cual es nada. O sea, prácticamente no podemos hacer nada con este presupuesto para lo que es mantenimiento. Para que lo vean así, representa menos del 0,5% del presupuesto institucional está destinado para el mantenimiento, con lo cual se vuelve un círculo perverso, porque el Ministerio de Economía y Finanzas te dice, oye, no, lo que pasa es que hay poca inversión. Claro que hay poca inversión si es que no permites que tengamos recursos para poder ejecutarlos. Entonces, volvemos, como hay poca ejecución, te doy menos plata, pero si me da menos plata, ejecuto menos. Entonces, nunca vamos a poder salir de ese círculo perverso
de poder articular. Sin embargo, lo que tenemos que tener claro es el uso de los recursos. En el programa presupuestal 101, que es cultura y deporte, hay más de 1.000 millones de soles destinados a cultura y deporte entre gobiernos regionales, gobiernos locales y el Instituto Peruano del Deporte. Y en esa partida presupuestal, por ejemplo, está incluido lo que es los recursos que se le están asignando al proyecto delegado. Más de 80 millones de soles están programados para el año 22. Sin embargo, el proyecto delegado tiene una vida oficialmente hasta febrero del próximo año. ¿Qué significa eso? Que no sabemos cómo se van a gastar esos 82 millones. No solamente eso, sino que no forma parte del sistema deportivo nacional, porque fue un programa temporal donde los predios que se han construido y que se han remodelado, que son nuevos, con lo cual no requerirían un monto tan elevado en infraestructura y en mantenimiento, son del IPD, Villa María del Triunfo, la Villa Deportiva Nacional, son predios del IPD, que por un convenio tienen que volver al IPD y esperamos que volvemos y que vuelvan con el presupuesto con el que deberían para hacer su mantenimiento. Y nos parece excesivo ese monto que se le ha asignado. Aparte que implica un costo de operatividad para el Estado donde se está duplicando. O sea, existen dos personas que ven personal para el mantenimiento de dos escenarios, el IPD y legado. Dos personas que ven recursos humanos, dos personas que ven planillas, dos personas, porque todo se está duplicando, además de la duplicidad de funciones, porque en algunos casos, y es algo que se ha comentado, la masificación que se pretende hacer en estos espacios no está siendo articulada del sistema deportivo nacional, con lo cual las federaciones no están siendo partícipes de aquellas actividades deportivas que se vienen haciendo en esos predios, con lo cual no sabemos si están aprendiendo bien los chicos, si se detecta un talento, a dónde van a ir, cómo identificarlo, cómo sacarlo, porque no está siendo articulado. Normalmente ese trabajo siempre se ha hecho a través de las federaciones. Entonces, un gasto muy alto, sin un objetivo norte, sino solamente llenar algunos componentes como sostenibilidad, que en la práctica no es sostenible cuando las mismas federaciones deportivas que deberían ser los receptores entienden que es demasiado alto. Por poner un ejemplo, la Federación Peruana de Voleibol organizaba sus torneos en el predio Villa El Salvador, que es delegado, a 7.000 soles diarios por fecha. No han podido soportar obviamente ese costo, porque también estamos totalmente conscientes que el IPD no le va a dar dinero a una federación para que se la dé al legado. Eso es pasar dinero del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, y el dinero no llega al deportista. La federación ya conversó con nosotros, nos ha pedido volver al Coliseo de Ivós, donde el costo operativo es de 1.000 soles por día. Ese es el costo real que nosotros tenemos, que es el costo de la luz y el agua y el personal por día. Nada más. No tenemos que generar recursos a través del Estado, no tenemos que generar riqueza a través del Estado, sino brindar los servicios a nuestros deportistas. Entonces, sin contar que tenemos serios problemas de información hacia el 2022. Se acaba de construir un centro biomédico muy grande, donde no tenemos mapeado absolutamente cero de información qué es lo que va a significar mantener ese predio. Y como lo ven, no tenemos recursos para mantenimiento, porque no tenemos ni la información, por lo tanto no podemos hacer los pedidos. Entonces, el próximo año, la verdad, no sabemos cómo podría funcionar la Villa Deportiva Nacional o Villa María del Triunfo sin esa información una vez que retornen, como debe ser, al IPD estos predios. Con lo cual se está desvirtuando los objetivos de la partida del programa presupuestal 101 que les comentaba. Finalmente les comento algunos proyectos que se tienen para el 2022 y como les digo, la idea es sentar bases y que estos puedan continuar, que es la actualización de la normatividad de la ley del deporte, que tiene que ser actualizada, está muy antigua. El proyecto de los Juegos Nacionales Absolutos, que ya está, tenemos comprometidos a los gobiernos regionales, ellos van a asumir parte de los gastos que signifiquen. Ya estamos en un proceso de vacuna que nos permitiría traer a los deportistas de todas las regiones, de tal manera que contemos con al menos 4.000 deportistas en 18 deportes y que la competitividad interna eleve, descubramos talento y que pueda incorporarse a selecciones nacionales más adelante. Este proyecto ya está listo, se trabajó durante el 2020-2021, las condiciones como para poder tener a ese número de personas en un recinto en medio de la pandemia no es posible, obviamente, pero confiamos que en el 2022 ya se pueda realizar. París 2024, que estamos a 2 años y medio, es a la vuelta de la esquina.
tenemos que hacer un plan de trabajo fuerte pensando en que tenemos que mejorar y no quedarnos satisfechos con la participación de Tokio, hay que mejorarlo. Y finalmente el plan de infraestructura, que si no contamos con los recursos, el tema de transferencia y recuperación. Nosotros ya venimos trabajando con el gobierno regional de La Libertad, de Piura, de Huánuco, Loreto, Cusco, de tal manera que los gobiernos regionales puedan invertir en la infraestructura deportiva local y de tal manera el IPD pueda seguir gestionando los emblemáticos y aquellas losas o algunos estadios puedan ser transferidos en administración a los gobiernos locales o regionales. Entrando un poco en los temas de la agenda, comentaban con respecto a los centros de alto rendimiento. En este momento contamos nosotros con 4, que son Huancayo, Cusco, Loreto y Arequipa, siendo Arequipa el más emblemático, que es el de Cerro Juli, y el de Huancayo, porque ahí funciona el programa de maratonistas que mucho éxito le ha dado a nuestro deporte en cuanto a lo que son medallas. Hay que ser realistas que estos 2 años han sido años muy duros, porque los centros de alto rendimiento ofrecen entrenamiento técnico, el alojamiento, el servicio médico, se me fue un acento ahí, disculpen, el servicio psicológico y la tutoría académica. Lamentablemente nosotros cuando llegamos encontramos que el IPD trabajaba de alguna manera en islas, donde el servicio biomédico, que es el tema médico y psicológico, estaba divorciado del tema técnico y el atleta de alguna manera no se sentía totalmente cogido de una manera integral. Nosotros tratamos de cambiar eso, estamos en vías de cambiar esa metodología de trabajo. Sin embargo, durante el año 2020 y parte del 21, los atletas tuvieron que salir de los centros de alto rendimiento. Nos resultaba imposible económicamente sustentarlos, mantenerlos en el predio sin la actividad deportiva como tal. Se nos retiraron muchos proveedores. Cuando hemos intentado que regresen los atletas, muchos proveedores nos pedían un número mínimo de atletas, que es el caso, por ejemplo, de Cusco. Nos piden, el proveedor de alimentos y de servicios nos pide mínimo 20 personas para que sea rentable la operación. En este momento contamos con 8, con 10. Entonces, tenemos que validar por parte de las federaciones quienes ingresan a ellos. Esta articulación está mejorando y nosotros estamos reabriendo algunos. El Cusco particularmente, son algunas imágenes, a mediados del mes de noviembre, ya con la validación por parte de los deportistas, y también encontramos un problema que se dio sobre el final del último semestre, cuando ya estábamos en condiciones como para volver a abrir, con la regulación que salió de la no poder contratar a través del régimen laboral CAS o de terceros, con lo cual nos dejaban, nosotros teníamos a todos los terceros, médicos, psicólogos, a través de esa modalidad, con lo cual tuvimos que salir, primero esperar que se dé la norma, y una vez que salió la norma, salir a convocar estos procesos CAS para que se puedan incorporar, ya que están prohibidos ahora los servicios de tercero que mantengan subordinación. Entonces, esto también ha hecho un poquito demorar la reapertura en algunos centros de alto rendimiento, lo cual no significa que los atletas hayan visto perjudicados. En muchos casos los hemos traído a Lima a que vivan en el albergue de la Villa Deportiva Nacional, o al principio de año logramos que fueran a entrenar al extranjero a base de entrenamiento. Con respecto a las preguntas puntuales que se habían hecho del Coliseo Cerrado de Sullana, entiendo que más detalle en el tema legal lo va a dar la procuradora, que entiendo también está en la citación, que es el Coliseo Cerrado de Sullana, con una capacidad para 2.700 y un poco más de personas, que fue a través de un programa con encargo con la UNOPS de las Naciones Unidas y viene con serios problemas desde 2013, básicamente en lo que es infraestructura. En los últimos 2 años hemos tratado de resolver el contrato y el levantamiento de las observaciones por parte de UNOPS. Y el último tema que hemos tenido hace una semana, y entiendo que se le dio muchos más detalles, y me comprometo a hacérselo llegar a los congresistas que forman parte del grupo de trabajo, el detalle de la ayuda a memoria, que son muchas hojas en realidad, es ya una propuesta técnica integral, y también tenemos el compromiso de algunos congresistas, el congresista Castillo, de poder ayudar para que esto se resuelva lo más rápido posible, teniendo en cuenta que hay recursos ahí comprometidos que todavía están en poder de UNOPS, pero sí nos preocupa la integridad estructural de ese predio que no se llevó a corregir desde 2013.
También en la región Piura contamos con el Estadio Miguel Grau, que les comentaba que estamos trabajando con el gobierno regional de la mejor manera y ellos se han comprometido, y es más, ya están trabajando en eso, con el sistema de riego del campo, la adecuación de infraestructura. Lo que ha pasado es que al momento de reparar de alguna manera el campo de juego, instalar el sistema de riego, se maltrató el campo de atletismo, que también se han comprometido a repararlos en este convenio, y acabamos de firmar una adenda para que puedan concluirlo en junio del 2022. Hemos tenido la mala noticia la semana pasada que se ha hecho una prueba de diamantina con respecto al primer anillo y también tendrían que hacerse algunas correcciones en el primer anillo de aforo para que pueda acoger a todas las personas que quisieran ir al estadio. Yo tengo un viaje pendiente la próxima semana a reunirme con el gobernador y ver in situ la situación y ver la mejor manera de solucionar sin que eso perjudique la participación de los equipos que participan en la liga de fútbol y que se puede usar ese estadio realmente, así como el uso de la piscina que también tiene el complejo deportivo del Miguel Grau. Pero hemos encontrado gran receptividad por parte del gobierno regional para poder invertir y recuperar esos predios en favor de la población de Piura. En el caso de Arequipa es un poco más complicado. La verdad, ahí ha sido bastante complicado trabajar con el gobierno regional. No hemos tenido respuestas. Sí hemos tenido algunas respuestas por parte del gobierno municipal, de la municipalidad metropolitana, no del gobierno regional. Y en el caso del estadio Serapio Barra Los Palitos, venía de un convenio que también ha estado observado y la procuradora les puede dar más detalles sobre el tema, de muchos convenios que se firmaron durante el 2010 y 2011 por plazo de 10 años para colocar campos sintéticos, que en su momento tuvieron un boom deportivo, pero que a la larga no han compensado deportivamente a los predios que se asignaron en ese momento. En octubre del 2020 se acabó este convenio en el Estadio de los Palitos, y sin embargo la devolución por parte de la empresa no se puede concretar, ya que de alguna manera se parapetearon en las instalaciones. Pedimos el apoyo a través del Consejo Regional de Deporte para que intervengan las autoridades. Hasta ahora no podemos recuperar materialmente ese estadio y ya hemos pasado a la recuperación a través de la Procuraduría Pública para que, si es de grado o fuerza, poder recuperar ese predio y ponerlo en valor cuando contemos con los recursos. Y en el caso del estadio Mariano Melgar de Arequipa, nuevamente lo ideal es poder contar con el apoyo del gobierno regional, ya que no contamos con los recursos directos. Ahí el tema principal es la inspección técnica de seguridad estructural. Hay mucha intención por parte de los clubes de poder invertir, poder poner en valor y que se haga alguna especie de canje con respecto al uso para los partidos de la liga, que generalmente los utilizan la liga de atletismo y la liga de fútbol. Estamos trabajando con la Contraloría General de la República para que se autoricen este proceso, ya que no está regulado en este momento el canje directo con los clubes, sino tendríamos que ir a una subasta pública o una APP para ver quiénes pudieran invertir y tal. Entonces, hemos encontrado también buena disponibilidad por parte de la Contraloría General de la República y que nos puedan facilitar esta herramienta con una... Siempre no recuerdo si es concurrente o recurrente, una colaboración concurrente en el proceso para la ejecución y elaboración del expediente. Y nada, eso le agradezco a los señores congresistas, en un poco lo que queríamos comentarles acerca de la realidad del IPD y en particular los temas que se fueron solicitados en agenda. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por conectarte, por contarnos el tema del IPD, que era necesario también. De hecho, aquí estamos con Flor Pablo, que estuvo en el CAR de Ica, el general que ahora estuvo en Las Palmas para la clausura del Mundial, Eduardo Castillo, que no se ha podido conectar porque tiene la visita de la presidenta Mari Carmen Alba en Sullana, pero también muy preocupado por el tema de su infraestructura. Colega, si habría alguna pregunta. Sí, gracias por la información para todos los que somos amantes del deporte.
tuve la oportunidad, como bien dice la congresista Diana González, de estar presente en la clausura del Campeonato Juvenil de Tiro Mundial. Y lo que más me agradó, por una parte, fue que los profesores de tiro y los representantes de delegaciones extranjeras como la de Italia, que tiene el mejor polígono del mundo, dijera que el nuestro es de primera. Lo triste, la poca difusión. Ni siquiera el canal del Estado. Y tuve la oportunidad de conversar con los paratiradores y el problema, como bien lo señala, que es presupuesto, la poca disponibilidad de munición, la poca disponibilidad de poderse preparar para poder competir. Y creo que con ellos hay que tener un interés superior porque se les da a ellos una oportunidad de realizarse en la vida. Yo creo que la participación de nuestra gente fue de primera, la organización que nos debe llenar de orgullo, pero hay que darle más difusión. Y creo que si se le hubiera dado más difusión, lo que vienes proponiendo creo que tendría una mayor posibilidad de que el Ministerio de Educación mirara el deporte, algo que no hemos visto nosotros, siempre decimos retóricamente, ¿no? Una de las maneras de que nuestra juventud se aleje de las drogas y de los vicios es el deporte. ¿Cuántos chicos tienen condiciones innatas que nosotros ubicándolo le podríamos dar tantas facilidades de todos los deportes que tú sabes que todos no somos futbolistas ni basquetbolistas, sino hay tantos chicos que tienen tantas habilidades? Un buen ojo de entrenador y una posibilidad de darles alimentación, estudio y entrenamiento nos permitiría conseguir mejores valores y mejorar a nivel internacional. Yo creo que esa es una tarea del Estado. El IPD solo no puede. El Ministerio de Educación tiene que colaborar. Y por ahí va también una inquietud. Gracias por toda la información. No, usted, general, solamente permítame, congresista, contestarle. Durante el año pasado tuvimos un acercamiento muy importante con el Ministerio de Cultura, que es quien gestiona el Instituto de Radio y Televisión del Perú, el IRTV, y ellos tienen el compromiso, o tenían el compromiso, bueno, han habido algunos cambios, en lo que es la transmisión, difusión de lo que eran los Juegos Nacionales Absolutos. Ya estaba firmado el convenio inclusive con ellos para poder hacer la transmisión de estos Juegos, que obviamente al ser regionales iban a tener, y la señal de Canal 7 llega a todo el Perú, donde iban a poder ver la representación o participación de sus representados. Eso es bueno. Lo que sí es generalmente complicado cuando le pedimos apoyo a Canal 7, generalmente es que ellos nos pueden brindar la producción, pero eso tiene un costo, ¿no? Dice, yo te pongo los camiones, te pongo el aire, te pongo todo, pero tú me tienes que pagar la producción. Y ahí ya un poco a veces se nos va de las manos, ¿no? Ese es un poco el problema. Ok, gracias. Gracias a usted, general. Diana, ahora sí. No te escuchamos. Flor, perdón. Dale. Hola, buenos días. Gracias, Gustavo, por la presentación. Mira, yo estaba pensando en realidad, pues siempre al final vamos a decir que el tema es recursos, ¿no? Además de gestión, por supuesto, en lo que se tiene, por la cantidad que tenemos de centros de alto rendimiento, bueno, por todo lo que uno puede encontrar. Y estaba pensando en de dónde vienen los recursos, además de los recursos del Estado a toda la inversión en el deporte. Y claro, hay la que viene de casinos y tragamonedas. Y estaba pensando si ustedes han evaluado qué otros impuestos, así como el de casino y tragamonedas, se pueda aplicar que beneficie al deporte, ¿no? Estaba pensando de repente en los juegos de apuesta electrónica que no tienen marco legal. No sé si ustedes tienen ahí una propuesta, porque creo, claro, además de descentralizar, pensar mejor el sistema descentralizado del IPD, que creo que ahí hay un tema que pasa por la ley del deporte, que es una de las agendas que vamos a trabajar en este grupo. También el tema del presupuesto, ¿no? No sé si ahí ustedes han elaborado, tienen algunos planteamientos o se pueda levantar, ¿no? Algún tipo de propuesta que nosotros podamos elevar a la Comisión de Educación. Gracias, congresista.
Primero decir que me suena un poco difícil decirle congresista. No te preocupes. Mejor no diga, general, doctor. No, estamos así, general, ministra, no nos podemos quitar los galones, pues, tan rápido. Bueno, se me sale. La congresista me conoce y somos gente generalmente de acción y lo que nos interesa es que las cosas avancen más que las posiciones políticas, a pesar que el cargo del IPD de alguna u otra manera es una posición política, y eso siempre voy a agradecer que cuando se me convocó se me dijo que no se me convocaba como político, sino se me convocaba como técnico. Y desde ese punto, desde esa perspectiva, hemos pasado por, la otra vez sacaba la cuenta, 4 presidentes, 6 ministros, a veces es medio difícil, ¿no? Sin embargo, con respecto a las iniciativas que pueden haber para generar más recursos, si van por el sector, que a veces toma mucho tiempo, o van desde el Congreso y desde ahí se gestiona más rápido, lo que al IPD le interesa es que se gestione. Tanto es así que hay un par de propuestas que nosotros ya hemos trasladado al Congreso para que sean. Uno es el apuesto a las apuestas electrónicas, ya está. Es más, ya hemos recibido el informe del Congreso, una propuesta de una congresista, no recuerdo quién, la verdad, que nos ha hecho llegar, y hemos enviado la opinión favorable, que obviamente ha sido trabajada para que este sea uno de los puntos que pueda ser regulados. Y la del otro es un proyecto que también vamos a hacer llegar nuevamente o al sector o a los congresistas, que es con respecto a lo que es crear un fondo específico para la alta competencia, que eso liberaría recursos para las otras actividades, que es una especie de, a través de, así como existen obras por impuestos, que existen aquellas empresas que pueden aportar a este fondo dirigido especialmente a la alta competencia, puedan tener alguna deducción en cuanto a sus beneficios. A veces los impuestos que se pagan al Estado no llegan al final, o no se ejecutan o se demoran y tal. Entonces, de alguna manera que este fondo que nosotros apuntamos, que son más o menos 60 millones de soles al año a través de empresas grandes que puedan venir específicamente para los programas como Vamos con Tokio o Vamos con París, o como Allez París, le pondremos en francés al nuevo programa, puedan ser deducidos de impuestos, una especie de horas por impuestos, en este caso sería labor social o labor deportiva por impuestos. Eso también va a ser propuesto al Congreso o al sector, de tal manera que pueda ser trabajado y Dios quiera aprobado, que de esa manera permita, como bien dicen, siempre pasa por un tema de gestión de recursos, pero también pasa por formas creativas de poder ejecutar esos recursos. A nosotros nos duele mucho cuando en la partida presupuestal está 101 que les comentaba, de los 1.000 millones destinados al deporte se termina ejecutando solamente el 50% o se termina ejecutando en losas deportivas que no tienen ninguna trascendencia real en lo que es el deporte, ¿no? Así que sí, congresista, tenemos ese par de iniciativas para hacerla llegar y que ojalá puedan ser presentadas. Gustavo, yo ahí le pediré el apoyo a los congresistas presentes con el tema de las firmas para presentar el segundo proyecto de ley. De hecho, el primero lo presentamos también. Trabajando en realidad fue a raíz de un par de reuniones con Gustavo y poder presentar este proyecto de ley. Y espero yo que en la demora de verlo con el MEF sea porque este mes estamos viendo el tema del presupuesto de la República y después de eso molestar e insistir con eso también para tener, yo entiendo que el MEF va a estar contento, ¿no? Se trata de recaudación. No. Gustavo, yo tengo 6 preguntas, pero de pronto podemos ver una, porque de hecho también teníamos la agenda, la procuradora, entiendo que nos debe estar esperando, 1000 disculpas, a la señora María del Carmen Márquez, que te invitamos también, Gustavo, de pronto te pueda interesar la información que se va a dar. El básquet, ¿qué pasa con el básquet? ¿Cómo podemos apoyar el tema de la Federación de Básquet? El tema de básquet es un tema que ya lleva más de 10 años en problemas dirigenciales, viene desde hace muchísimos años, y la raíz básicamente es la gestión de los recursos. Esta pelea nace a raíz de la administración del Coliseo Divós. En la dirigencia se pelean quién administra el Divós, entonces lo saco, lo alquilo, genero la plata, y comenzaron a aparecer 2 federaciones, 3 federaciones, el IPD en su momento reconocía una, no reconocía al otro, entraba el Comité Olímpico, entraba la Federación Internacional, y esto se volvió haciendo una bola de nieve.
Tanto es así que Perú perdió su cupo para participar en los Juegos Panamericanos, no pudo participar en básquetbol, por más que en ese momento yo trabajaba en el comité organizador, me senté con los involucrados, con Panam Sports, con el organizador y le dije, pongámonos de acuerdo, Perú no puede dejar de participar. Llegamos a buen puerto, íbamos a ir con una especie de bandera blanca y lo importante es que Perú participe sin decir si era de esta federación o de este grupo de trabajo o lo que sea. Y la pelea llegó a un punto donde se acabó cuando dijeron, ya, ¿y quién nombra al entrenador? Y se acabaron las negociaciones, se acabó todo. Para que vean el nivel a veces de mezquindad de algunos dirigentes que no tratan de encontrar una solución para esto. Nosotros nos hemos comunicado directamente con la Federación Internacional y en los Juegos Olímpicos, que tuve la oportunidad de viajar, gestioné una reunión directa con el presidente de la Federación Internacional de Básquetbol, con el señor Andrea Sabritsky o algo por el estilo, es un croata, pero me reuní con él y con el encargado legal, que es el señor Lamboy, y con los representantes del Comité Olímpico Peruano. El Perú se encuentra en este momento desafiliado y lo que corresponde es que se cree una nueva federación. Esa nueva federación va a pedir el reconocimiento a la internacional y con el reconocimiento a la Federación Internacional, el IPD lo reconoce. Esa es la ruta que se ha mapeado para solucionar el problema de que el básquetbol pueda estar reintegrado. Esta nueva federación que se tiene que convocar, también hemos conversado con el Comité Olímpico Peruano y con la Federación Sudamericana, van a gestionarlo y el compromiso de ellos es que antes de marzo del próximo año ya exista esta nueva institución o nueva organización que pueda ser reconocida por la Federación Internacional. Uno de los graves problemas que hay, y lo digo sinceramente y a veces he sido criticado por ese tema, es la delgada línea entre dónde entra el Estado y dónde entra al intervencionismo en lo que es privado, ¿no? El deporte por naturaleza es privado, las federaciones son entes privados y a veces el IPD intenta regular, como es su labor, pero cuando llega y le pone grupo de trabajo, a tú no me gustas, tú sí me gustas, a ti te apoyo, a ti no te apoyo, se tergiversa lo que es realmente la función del IPD y del Estado, que es el apoyar. Entonces, cuando entramos en estos problemas dirigenciales y el IPD trata de terciar, generalmente terminamos en estas situaciones como la del básquetbol, como la del ajedrez y como la del Kung Fu. Esas son las tres federaciones de las 60 que tiene el IPD, que les digo honestamente son las más complicadas. Son las más complicadas por esos intereses particulares de dirigentes. El básquetbol, como le digo, es una naturaleza aparte, pero en el caso del Kung Fu y el ajedrez, son disciplinas tan individuales que los intereses se mueven por todos lados. Entonces, es bastante complicado. Sin embargo, yo me comprometo a hacerle llegar, congresista, el detalle de la memoria de lo que es el básquetbol y los avances que se han hecho en ese particular. Entiendo que el general también tendrá un interés particular, así que le vamos a hacer llegar la información correspondiente. Sí, precisamente Gustavo, también te iba a preguntar por el ajedrez, pero ahí lo desarrollamos. Entiendo también la importancia de formar las juntas directivas y esta delgada línea que tú hablabas, porque es también el tema de las subvenciones, ¿no? Una vez que ustedes entregan las subvenciones, entiendo que esto pasa a las federaciones, pero que son asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Entonces, estas subvenciones son finalmente del Estado o ya pasa como privado. Hay una pelea conceptual con eso, congresista, no te imaginas. Nosotros hemos pedido posición oficial por parte del MEF y ni siquiera el MEF nos responde, ¿no? Porque existe la posición en que una vez que sale del Estado y pasas a una asociación privada, es más, el Estado ya no debería ni siquiera revisar las cuentas. Ya te lo di, ya tú úsalo. Y hay otras posiciones en que nosotros damos recursos al Estado y tenemos que contar hasta cada facturita, que es el Estado en que estamos en el momento. Hay momentos en que se le rechaza. Y le digo que son cosas de la legislación nacional. Como le repetía, tuve la oportunidad de ir a Tokio y tuve que hacer una rendición de cuentas. Me rechazaron la mitad porque las facturas no tenían RUC. ¿Y cómo le hago explicar al MEF que en Japón no hay RUC? O sea, no aplica. Entonces, sin embargo, es medio complicado, ¿no? Pero sí, es un tema. Y otro tema, como le comento, no es solamente eso de la subvención económica, sino hasta dónde damos. En el caso de ajedrez, te lo digo abiertamente, yo he recibido un par de padres donde me dice, sí, el IPD me da el programa de apoyo deportista, me paga el mundial, me paga esto, pero no es suficiente, yo quiero un entrenador particular para mi hijo para que pueda ser número 1 del mundo. Le digo,
Es que no hay tanto cuero para tanta correa, no se puede. Y la respuesta es, bueno, tendré que salir a los medios. Lo que pasa es que yo también soy medio terco y le contesto, te paso los números. O sea, yo no tengo ningún problema en explicarlo. O sea, no podemos llegar a ese nivel porque simplemente sería una locura, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, estaba revisando también y hay pronunciamientos de gestiones anteriores del IPD que afirman que una vez que las subvenciones salen, pues se convierten en recursos propios directos de las federaciones. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Como te comentaba hace un momento, te invitamos porque vamos a dar pase a la procuradora María del Carmen, la señora María del Carmen Márquez Ramírez, para que nos comente sobre las controversias judiciales o extrajudiciales que existieran en el Coliseo Cerrado de Sullana y otras sedes deportivas a nivel nacional, por favor. Mucho gusto y mil disculpas por los minutos de retraso. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hola, María del Carmen. Hasta luego, los congresistas, quedo atento. Gracias. Buenos días, Flor, un abrazo a todos. Buen día, buenos días, congresista Delgado. Buenos días a todos. Bueno, quisiera comentarles antes de empezar y las mil disculpas porque nosotros habíamos preparado una presentación presencial, ¿no? Con documentos. Hemos tenido un problema del HALF en la Procuraduría, estamos sin luz en las oficinas, pero vamos a tratar de compartir y si en algún momento se nos, por algún motivo se quiebra la señal, es porque tenemos problemas nosotros con el sistema. Pero vamos a hacer todo lo posible por manejar esta información lo más entendible y que pueda ayudar también a esta comisión tan importante y que a nosotros también nos preocupa muchísimo la situación de estas instituciones deportivas. Buenos días a todos. Muy bien. A ver, vamos a tratar de compartir en este momento el cuadro. Carlos, a ver si podrías ayudarnos. He venido con mi equipo. Buenos días, congresistas, buenos días a todos. Doctor Carlos Larriu, coordinador del área civil. La doctora, buenos días. La doctora Araceli Soria, que es coordinadora del área de arbitraje. En Procuraduría de Educación, les comento. ¿Cómo estás, Araceli? Sí, buenos días. El doctor Rodolfo Santos, que ve los casos del Coliseo de Sullana, porque Procuraduría de Educación maneja 43.000 procesos judiciales. Tenemos a nuestro cargo no solamente al Ministerio de Educación, a sus entidades adscritas, sino también al IPD. Y en el caso del IPD, los rubros más importantes de procesos que tenemos son los casos civiles, que ya Gustavo ha explicado un poco algunos temas vinculados a convenios, los casos arbitrales, donde tenemos problemas, como es el caso del Consorcio Milenio, que está vinculado al Coliseo de Sullana Piura. Tenemos también los casos penales, procesos de amparo, pero acá nos vamos a centrar básicamente en el pedido de la agenda que está vinculado a las instituciones o coliseos, centros deportivos. Voy a compartir, perdón. Sí, comparte por favor el cuadro. Empecemos por el área de arbitraje. ¿Se visualiza? Ya. Este es el caso de Consorcio Milenio, que entendemos es de gran preocupación por parte de la comisión, que está vinculado a la construcción del Coliseo Cerrado de Sullana Piura. Y aquí vamos a comentar la situación legal, procesal, que ha acontecido a nivel de arbitraje. Son 4 procesos arbitrales, de los cuales 2 procesos están archivados por desistimiento y falta de pago del contratista. Este Consorcio Milenio realmente tiene una actitud procesal bien cuestionable y por un vacío legal que es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo y lo estamos poniendo en conocimiento a la Procuraduría General del Estado, hay casos en los cuales el impulso procesal del contratista con la petición, pero no hay una conformación de tribunal, no se puede declarar en abandono el proceso arbitral. ¿Y esto qué genera? Genera que el incumplimiento, por ejemplo, de la designación de un presidente del tribunal o la observación que se puede hacer, porque en este caso se han observado a árbitros que fueron designados en su momento, pero que estaban vinculados con casos de Odebrecht. Entonces, tenían que renunciar o teníamos que recusarlos, y eso fue lo que sucedió.
Tan es así que en el caso, ahorita a la fecha tenemos 2 procesos arbitrales vigentes. Carlos, podríamos ir ya a la última parte, ¿no? Porque lo que acá interesa es que el contratista pretendió, obviamente, que la entidad, en este caso el IPD, observara, obviamente, el incumplimiento de pero a su vez, argumentaba que el IPD tenía demoras en la determinación y generó demoras, a su vez, en la ejecución contractual. Nuestras acciones a nivel del arbitraje están a un nivel inicial. ¿Por qué? Porque ha habido designaciones de árbitros que a la fecha todavía estamos en esa etapa con el último proceso arbitral. Vamos al último proceso, Carlos, que estamos ya al final del 4, ¿no? Sí. Como ustedes pueden apreciar, en estos casos de Consorcio Milenio, las empresas tienen una particularidad de interponer arbitrajes, no constituir al tribunal. ¿Por qué? Porque consideran de que esta actuación les permite a ellos no ser sancionados ante el OCE. Y lo importante y determinante acá son las coordinaciones que estamos realizando con el IPD, porque no necesariamente un arbitraje suspende la ejecución o la continuidad del saldo de obra que pueda haber en un coliseo, en una infraestructura. La norma permite que la entidad pueda ejecutar el saldo de obra. En ese sentido, el hecho de que estemos en este momento en un arbitraje no impide que el IPD pueda continuar con el saldo de obra del Coliseo de Sullana. Por lo que estamos exponiendo en este caso, lo que tenemos ahorita en trámite son 2 procesos arbitrales. Y estos procesos arbitrales están netamente vinculados a un incumplimiento contractual de ejecución, ¿no? De infraestructura. La discusión aquí definitivamente, como les vuelvo a reiterar, está suspendida porque no se ha constituido todavía el tribunal arbitral. Se ha pedido al IPD el pago de las tasas para poder, obviamente, cumplir con el procedimiento final, pero, lamentablemente, el cargo del impulso procesal de estos arbitrajes está a cargo del contratista, porque el contratista es el que está pidiendo que se deje sin efecto la resolución contractual que ha generado el IPD por incumplimiento de ejecución del contratista. Conforme a ello, estamos nosotros evaluando y hemos conversado y hemos remitido los oficios correspondientes al IPD para poder, a nivel administrativo, que ellos a nivel de gestión vean la posibilidad de continuar la ejecución de la obra que se encuentra paralizada. Y bueno, nosotros impulsar el tema a nivel del proceso arbitral, siempre y cuando la entidad nos dé el pase para poder, porque como somos demandados en este proceso, el impulso estaba a cargo obviamente del contratista. Sin embargo, nosotros consideramos que es necesario que este proceso, ¿no?, entre a un ámbito ya de tribunal designado, y para eso nosotros estamos esperando la opinión correspondiente de poder conformar y constituir, y ya le hemos cursado también una carta al contratista para que él también manifieste la conformidad de designar a un presidente del tribunal. De lo contrario, podemos nosotros ver el impulso correspondiente. Y quisiera aquí dejarlo con el doctor Guevara, que es el que para que explique al detalle específicamente estos 2 procesos que están vinculados. En realidad, la pretensión es la misma, sino que el contratista en el 2017 plantea una pretensión de resolución del contrato y ahora en el 2021 plantea la misma pretensión. Entonces nosotros le estamos diciendo, un momento, esta pretensión final que ya estás tú presentando nuevamente con una petición, ya la iniciaste anteriormente, pero no has cumplido con el debido proceso arbitral de concluir con las designaciones de árbitros y que se constituya el tribunal. Entonces, para algún detalle más específico, lo voy a dejar al doctor Rodolfo Guevara para que detalle ambos casos que están vinculados entre sí. A ver.
Rodolfo, vamos. Muchas gracias, doctora Matos. Buenos días. Para poner en contexto los procesos arbitrales que se tienen de los contratos que se encuentran en arbitraje. Pues bien, uno es el contrato 09-2010 IPD, que es la construcción del Coliseo Cerrado de Sullana, segunda etapa. Como bien explicó la doctora, en este proceso arbitral se han iniciado 4 arbitrajes. El arbitraje se inicia con la presentación de la solicitud arbitral. El contratista sobre este contrato ha presentado 4 solicitudes de arbitraje. 2 solicitudes de arbitraje, o sea, 2 procesos arbitrales, se han archivado. La razón del archivo, la falta de pago de honorarios por parte del contratista. Es decir, el contratista, la persona interesada en iniciar el arbitraje, en continuar con un arbitraje, no ha pagado los honorarios de la Secretaría ni los horarios del Tribunal Arbitral y por tanto el proceso se archivó. ¿Qué tenemos como consecuencia de un proceso archivado? Que se tiene como si no existiera controversia, como si es que esta nunca hubiera existido. Es decir, las decisiones que el contratista quiere objetar de la ejecución del contrato no están controvertidas. Entonces nos quedan, respecto a este proceso arbitral, 2 procesos arbitrales. Pues bien, uno data del año 2017. La entidad resuelve el contrato en atención a unos incumplimientos durante la ejecución del contrato por parte del contratista. El contratista somete a arbitraje esta decisión, la resolución de contrato. Cuando se somete, el árbitro, la contraparte designa o nombra a su árbitro y la entidad también hace lo mismo. Sin embargo, la entidad considera que el árbitro nombrado por el Consorcio Milenio, que era el ingeniero Manuel Silva López, no cumplía con los requisitos de imparcialidad e independencia. Por tanto, la entidad lo recusa ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OSE. Mientras dura la recusación, se nombró al señor Felipe Cantuarias Salaverry, Fernando Cantuarias Salaverry como presidente del Tribunal Arbitral. Sin embargo, el árbitro de la contraparte, el ingeniero Manuel Silva, ante la recusación que había presentado la entidad, decide renunciar. Pues bien, decide renunciar, le corresponde otra vez al Consorcio Milenio nombrar a su árbitro. Esta vez nombra a la abogada Adela Virginia Arteta Salinas. Sin embargo, el proceso arbitral se queda paralizado, ninguna de las partes inicia, la entidad no tiene interés en impulsar el proceso porque es parte demandada, la persona que estaría interesada en que se declare nula la resolución de contrato por parte de la entidad sería el contratista, es que el proceso no se impulsa. Sin embargo, en el año 2019, durante la fase de instalación del proceso arbitral, explota las denuncias sobre los árbitros que tenían procesos penales por el caso Odebrecht. Dentro de ellos se encontraba el señor Fernando Cantuarias Salaverry, que estaba designado como presidente del proceso arbitral. Entonces la entidad envió 2 cartas a su domicilio contractual y al domicilio señalado en el arbitraje para que ambas partes se pongan de acuerdo y remuevan al presidente de este tribunal arbitral, Fernando Cantuarias. Sin embargo, en los 2 domicilios no se le ha encontrado el contratista. No se le ha encontrado y se han quedado con la emisión de las cartas. Pues bien, hemos tomado en conocimiento en el mes de agosto que el contratista solicita un nuevo arbitraje. Sin embargo, de la lectura de la pretensión arbitral, es decir, de la materia controvertida,
se advierte que es el mismo arbitraje que se ha iniciado en el 2017. Por lo tanto, se le ha comunicado al contratista que esta pretensión ya se encuentra sometida a arbitraje, el mismo proceso que no ha concluido, y que la entidad ha comunicado su decisión de remover al presidente del tribunal arbitral por estar vinculados a denuncias penales sobre corrupción. Ese es el proceso arbitral que tenemos respecto al contrato cercado, construcción del Coliseo Cerrado de Sullana. Ahora bien, para culminar sobre este proceso arbitral del Coliseo Cerrado de Sullana, al inicio de mi exposición señalé que en 2 oportunidades se había archivado los procesos iniciados por el contratista por falta de pago. La entidad, en los procesos arbitrales en los cuales es demandado, en este caso con Consorcio Milenio, no ha impulsado el proceso, pues considera que su decisión de resolución de contrato es válida, y la persona interesada, la parte interesada de que se declare inválida la resolución del contrato es el contratista. Por tanto, el impulso del proceso pertenecía a la contraparte. Sin perjuicio de ello, se le ha comunicado al IPD en su momento que nos señale si es que tiene algún interés en esta pretensión o otras pretensiones respecto al mismo contrato para impulsar el proceso o presentar nuevas controversias en este proceso arbitral. Es decir, para tomar el impulso del proceso arbitral. ¿Y cuál es la razón? Porque no existe ningún perjuicio a la entidad mientras el proceso arbitral se encuentra en giro. Es decir, si es que el contrato se resolvió y hay un saldo pendiente de obra por ejecutar, no significa que porque se haya iniciado un arbitraje, este saldo no se puede elaborar un nuevo expediente y se pueda convocar a un nuevo proceso arbitral, o que la entidad ejecute con sus recursos propios ese saldo de obra. Esa es la interpretación que la entidad le da a los procesos arbitrales cuando es demandada, cuando no impulsa, cuando no es parte demandante, en otras palabras. Pues bien, el segundo proceso arbitral que tenemos corresponde, un momentito por favor, al contrato número 15-2010 del IPD otra vez con el Consorcio Milenio, pero esta vez referido a la construcción de la piscina olímpica en el Estadio Miguel Grau de Piura. Acá el contratista solicita, entre otros, que se declare la nulidad de resolución de contrato por parte de la entidad, que se le reconozca el monto de 70.000 soles por la demora en la designación del comité de recepción de obra, que se le reconozca 83.000 soles por gastos generales de ampliaciones de plazo, un reajuste respecto a prestaciones adicionales por la suma de 150.000 y un resarcimiento de daños y perjuicios por 100.000. En total, la suma bordea los 427.000 soles. En este proceso, la contraparte nombró al árbitro Nilo Vizcarra Ruiz. La entidad nombró como árbitro de parte a Jesús Mesarina Castro, y al no ponerse de acuerdo entre ambas partes para nombrar al presidente del tribunal arbitral, la entidad comunicó al IPD que si existía el interés de impulsar el proceso, se debía pagar una tasa al OCE para que el OCE, de manera residual, nombre al presidente del tribunal arbitral. Eso data del año 2017. El arbitraje o la presentación de solicitud de arbitraje por parte del contratista fue en el 2014. Pues bien, ese ha sido el último actuado procesal. Se entiende que la entidad, en este caso el Instituto Peruano del Deporte, no tiene interés en en que esta controversia se decida, pues se entiende que su resolución de contrato es válida, y mientras el contratista no impulse el proceso, los únicos perjudicados son ellos. ¿Y por qué señalo que los perjudicados o el que tendría algún perjuicio en no impulsar el proceso es el contratista? Porque mientras
el proceso, la ejecución de la obra no concluya o el contrato no culmine, el obligado a renovar las cartas fianzas es el contratista. Si el contratista es el interesado en que se le declare nula la resolución de contrato para poder concluir el contrato y a la vez se le devuelva la carta fianza y la entidad no le genera ningún perjuicio, toda vez que, si es que otra vez repito, si es que existe un saldo de obra, pueden ejecutarla y siempre van a tener la carta fianza del contratista en caso se declare consentida la resolución del contrato, podrá ejecutarla, es que el proceso arbitral se ha quedado en esa etapa procesal, esperando que se designe al árbitro de manera residual previo pago de la tasa por parte del Instituto Peruano del Deporte. Esos son los dos procesos o los dos contratos que se mantienen en proceso en arbitraje. Eso es todo por mi parte, doctora Márquez, y ha habido algunas consultas o interrogantes por parte de los congresistas si la tuvieron. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Sí, en este punto quisiéramos saber si existe alguna duda o alguna pregunta, porque este era el punto de agenda fundamental para el cual nos convocaron. Adicionalmente, hemos preparado cuadros sobre los cuales, cuadros Excel, donde están los procesos a nivel nacional que existen y están vinculados a instituciones o infraestructuras deportivas. Es decir, si ustedes pueden visualizar, tenemos acá, este es el cuadro de procesos arbitrales, donde el caso específico está vinculado. Vamos al primer proceso, Carlos, por favor, súbelo. Sube el primero. Tenemos ampliación y remodelación del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, primera etapa. Este es el demandante, es el consorcio Simbal, el demandado IPD, materia de demanda, consentimiento de liquidación, es un arbitraje, estamos en la etapa prearbitral. Es decir, estamos en la etapa de constitución del tribunal arbitral, y esto está referido específicamente al complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres. Estos cuadros se los vamos a proporcionar, entiendo que esta reunión está siendo grabada, y ustedes van a poder advertir la situación procesal de estos casos. Después, como segundo proceso, tenemos el convenio 037-2012 IPD Municipalidad de San Martín de Porres, Club Sporting Cristal. Es un convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, el Club Sporting Cristal y el IPD. Aquí se está discutiendo la devolución de bien en uso y pago. Estamos también en una etapa postulatoria. Este es el Estadio de San Martín de Porres, que se encuentra en la avenida Zarumilla, en el distrito de San Martín. La discusión, en este caso, está básicamente establecida en la devolución del bien del Coliseo y en el pago de la deuda que mantiene, ya sea por concepto de arbitrios u otros tipos de servicios. Y este proceso, como bien lo pueden observar, se encuentra en una etapa postulatoria. Después tenemos contrato de obra número 003-2016, que es la implementación de la infraestructura para el local de archivo central del Instituto Peruano del Deporte, Estadio Nacional, Zona Oriente, primer piso. Acá el demandante, en el caso anterior nosotros somos los demandantes, en el caso del estadio del Coliseo y del estadio de la Municipalidad de San Martín, perdón, del estadio del Sporting Cristal, el caso del convenio con la Municipalidad de San Martín de Porres, nosotros somos los demandantes, somos los impulsores del proceso. Después, quisiera que la coordinadora del área de arbitraje, la doctora Araceli Soria, en este caso de Movicer Contratistas Generales, este es un caso de nulidad de resolución que no aprueba los mayores gastos generales. Nosotros discutimos, un poco para ponernos en contexto en los temas arbitrales, cuando se dan resoluciones contractuales por incumplimiento de ejecuciones, ya sea de obras o ejecución de contratos de consultorías, existe obviamente la opción de que se generen, por ejemplo, en el incumplimiento de los plazos, situaciones de controversias por ampliaciones de plazos
o situaciones de controversias que van también de la mano con los gastos generales o que van de la mano con penalidades. Entonces, para no hacer muy larga la exposición, indicar que a nivel arbitral tenemos procesos que están vinculados a estos temas, ¿no? Temas que están, obviamente, por incumplimiento del contratista, ¿no? Se resuelven los contratos, resoluciones contractuales, por también demandas contra la institución, contra el IPD, por causales que consideran los contratistas de incumplimiento contractual, demoras en la aprobación de los saldos de obra, demoras en aprobación en las ampliaciones de plazo. Tenemos varios argumentos o varias pretensiones similares, pero aquí lo importante es saber de que estos procesos que están en trámite, ¿no? A nivel arbitral, las etapas sobre las cuales se vienen desarrollando cada uno de los arbitrajes y qué complejos o instituciones están siendo materia de procesos arbitrales. Después vamos a explicar los procesos civiles y en el caso penal, bueno, básicamente son temas que están vinculados a funcionarios que consideramos que no sería en este momento oportuno dar una explicación porque es un tema que va ya hacia otra connotación. Lo que acá nos importa es conocer qué complejos deportivos tienen controversias. Ese es el punto importante. Entonces, bueno, también tenemos un caso muy importante que es el Consorcio Nacional. Aquí tenemos una discusión de liquidación de contrato, indemnización de daños y perjuicios, inaplicación de penalidades y otros. Este caso es un caso bastante grande que data del año 2010, un proceso en el que nosotros logramos la nulidad del laudo arbitral que nos fue desfavorable, logramos una anulación del laudo, se volvió a emitir el laudo por parte del tribunal. Sin embargo, estamos en una discusión porque en realidad entrar a detalles de cada uno de los procesos nos va a tomar mucho tiempo, pero lo que sí queremos resaltar es que hay casos en los cuales la ejecución contractual que está siendo discutida por incumplimiento de contratistas o por incumplimiento del Instituto Peruano del Deporte, de la entidad, llamémoslo mejor para ser más concretos, generan muchos temas que los arbitrajes, como hay temas de infraestructura, requieran peritajes, requieran informes técnicos, requieran inspecciones de los propios tribunales arbitrales, y le voy a ceder la palabra a la coordinadora del área de arbitraje para que en resumen les pueda detallar que estos procesos con el Instituto Peruano del Deporte, en cuanto a su estado situacional y en cuanto a sus controversias, para hacerlo de una manera más general, puedan advertir ustedes cuál es la situación de estos complejos deportivos. Araceli, te cedo el paso. Gracias. Tu audio, Araceli. Ante todo, muy buenos días, señores congresistas. Muy buenos días con todos los presentes. Actualmente, como manifestaba la doctora Márquez, tenemos procesos arbitrales en los cuales una de las partes es IPD. En el presente caso, en el presente cuadro solamente se viene reflejado las controversias sobre estadios y complejos deportivos. Sin embargo, es necesario señalar que son 11 procesos arbitrales actualmente que se encuentran en IPD, aparte teniendo en consideración estos que se están exponiendo. Si lo deja ahí nomás un ratito, doctor Carlos, por favor. Muchas gracias. Sí, en el caso del Consorcio Nacional con IPD, este caso está durando mucho tiempo porque ya se había emitido un laudo. Sin embargo, se llevó el caso a anulación del laudo. La sala declaró fundada la anulación del laudo toda vez que no se había actuado una prueba pericial para la emisión del mismo. Sin embargo, se ha vuelto a retomar otra vez el arbitraje a fin de que estos 3 árbitros, el tribunal arbitral, pueda actuar, pueda tener en cuenta el peritaje para que en base a también puedan emitir el laudo correspondiente. También tenemos un caso de Hemovaiser contratistas, en el cual ellos son los demandantes,
IPD es el demandado. Esto era sobre nulidad de resolución que no aprobaba mayores gastos generales. Es importante señalar que ya concluyó este caso, tiene un laudo favorable para la entidad, era sobre el Estadio Nacional. Si puedes subir o bajar un poco, por favor, doctor Carlos. Ahí. ¿Aló? Doctor Carlos, ¿le puede bajar un poco, por favor? ¿Aló? Gracias. Sí, se fue la voz, perdón. Ahí. Gracias. También hay los casos de Piura, también aparte de los expuestos ya por el doctor Guevara, tenemos un caso con la señora Ana Consuelo Cisneros Ivana contra el IPD. Aquí ya hubo un laudo que se ha emitido previamente en el cual el laudo nos fue favorable para la entidad y los árbitros dejaron a salvo el derecho de la entidad para que puedan solicitar una indemnización a la señora Ana Consuelo Cisneros. Y IPD ha corrido traslado, ha hecho los cálculos correspondientes, corriendo traslado a dicha señora, manifestando que debe una indemnización de 275.672.41 a favor de IPD, siendo que la demandante no se encuentra de acuerdo con dicho monto calculado por IPD. Es por eso que inicia este proceso arbitral y estamos en etapa postulatoria. Sobre el Coliseo de Sullana y específicamente esta señora Ana Consuelo brindaba el servicio de supervisión de obra de la construcción del Coliseo Cerrado de Sullana. Sigue bajando, por favor, doctor Carlos. Sí. Si me permites, Araceli, en este caso ya nosotros hemos iniciado los actos para la ejecución del laudo y el recupero de los 276.000 soles. Gracias. Continúa, Araceli. También tenemos el caso entre el IPD y Bralex, en el cual IPD se ha constituido como parte demandante. Este caso ya culminó, era sobre vicios ocultos, y hemos terminado con un laudo favorable para la entidad. Esto era sobre el Coliseo Deportivo de Huaraz, ¿no? Es importante manifestar que tenemos muchos casos que son sobre vicios ocultos, no solamente a nivel de IPD, sino también de otras unidades ejecutoras y sobre todo en los casos de PRONIET, en los que se discute bastante los temas de vicios ocultos. Muchos de estos casos nos han sido favorables a la entidad, en los cuales, si bien es cierto, existe una demora, vamos a señalarlo, para un arbitraje, porque se entiende que el arbitraje debería de ser más breve que un proceso judicial, pero por teniendo en cuenta que son temas meramente técnicos y en los que muchas veces necesariamente se tienen que actuar pericias, es que allí es donde se dan las demoras, ¿no? Porque los peritos incluso tienen que ir y constituirse en las propias obras, tienen que sacar algunos tipos de muestras, ¿no? Por ejemplo, muestras de diamantina, piquetas y otros para verificar si realmente existe un vicio oculto o se ha dado otra situación, ¿no? En el caso concreto de Bralex, el tribunal concluye de que efectivamente sí ha habido vicios ocultos y el laudo fue favorable para la entidad. Eso es del Coliseo Deportivo de Huaraz. Finalmente... Procuradora, doctora Araceli, perdón, Sí. Lo que sucede es que mis colegas también en breve estarán cruzándose el horario con nuestras comisiones. Entiendo que podemos también solicitar una reunión con su despacho a fin de poder tener mayor información de los casos solicitados en agenda. Y me gustaría saber si hay alguna idea para redondear y poder proceder con las preguntas de mis colegas antes de cruzarnos con el horario de comisiones, por favor. Bueno, en realidad para nosotros es muy importante exponer esta situación y como bien lo ha señalado la doctora Soria, el tema de los vicios ocultos, el tema de lo que se da en las ejecuciones en cuanto a infraestructura. Tenemos muchos casos de coliseos que sí, pues tienen problemas de resoluciones contractuales, problemas de vicios ocultos, problemas de ampliaciones de plazo,
que estamos en procesos arbitrales, también tenemos procesos civiles sobre los cuales hay recupero también de instalaciones, de predios, o también de personas que han ingresado a coliseos y que estamos en proceso de desalojo. Entonces, para redondear la idea y para que ustedes puedan ver que respecto del IPD, las controversias son varias en distintas materias, ¿no? En este caso, el caso Sullana, el caso Piura, bueno, hemos detallado ya los procesos arbitrales. El caso Arequipa, que es un caso para nosotros, fue un caso emblemático en su momento, porque el Coliseo de Arequipa tuvo muchas gestiones para poder llegar a una conciliación inicialmente, pero eso fue en el año 2017-18. Lamentablemente, la negociación tuvo un quiebre por parte de la Municipalidad de Arequipa y no pudimos recuperar la administración de este coliseo. Este detalle obviamente impide la continuidad y ese proceso ha quedado hasta la fecha a un nivel de gestión administrativa. Nosotros estamos a la espera de que nos den el go para poder iniciar las acciones correspondientes. Y adicionalmente a eso, bueno, como les manifiesto, somos Procuraduría de Educación, que tenemos a cargo la defensa de la Procuraduría de los intereses del IPD, y los cuadros, nosotros podemos hacer llegar la información que la teníamos ya preparada para esta reunión presencial, la podemos transmitir a pedido de ustedes, ¿no? Los cuadros que tenemos y la actualización del estado situacional de cada uno de los procesos. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Procuradora. Le agradeceríamos si nos puedan remitir esta información. Como nos comentó al inicio de la exposición, la presentación se había dado de una manera presencial. Le agradeceríamos se pueda remitir también esa información y yo me comprometo en compartirla con mis colegas que me acompañan en este grupo de trabajo Juventud y Deporte y, de ser necesario, también molestarla en su despacho de manera presencial. Por supuesto que sí, encantados, y en realidad para nosotros es muy importante la preocupación porque también nos gustaría que esta preocupación no solamente a nivel de complejos deportivos, sino también a nivel de instituciones educativas, ¿no? Es muy importante el tema de las instituciones educativas y de la problemática que tenemos a nivel de procesos arbitrales, procesos civiles, más que nada vinculados a las ejecuciones de obra, que realmente son procesos que llegan a la Procuraduría y en los cuales pues advertimos muchas controversias que tienen idénticas pretensiones bajo idénticas causales, ¿no? Que se repiten. Entonces ese es un punto muy importante que lo pongo a consideración de ustedes, ¿no? Pero acá lo importante también es la defensa, ¿no? Hacer la defensa, y con el IPD tenemos una coordinación permanente, reuniones permanentes, tenemos también temas confederaciones que se están haciendo conciliaciones también respecto de deudas, que realmente estamos avanzando porque no hay peor cosa que como se dice, que un juicio muy largo o un mal juicio. Entonces, así es. Así es. Y la idea es tratar de ser lo más expeditivos y efectivos, ¿no? En estos procesos. De acuerdo, Procuradora. Le doy el pase a mis colegas en caso haya alguna pregunta, por favor. General Quiabra, Flor. No, por mi parte no. Todo está claro, todos son problemas. Hay que buscarle la solución, que no sean eternos los problemas. Es lamentable llegar a una situación de juicios con juicios de personas muy interesadas que lamentablemente paraliza todo lo que se pueda dar, ¿no? Ojalá busquemos este procedimiento más rápido, la justicia, ¿no? La justicia tiene que ser más oportuna, nada más oportuna. Gracias. No, gracias a usted, general. Gracias, general. Flor. Voy aprovechando, yo tengo una consulta muy precisa y es sobre lo siguiente. La cláusula arbitral del contrato permite que un ente externo nombre al tribunal arbitral o a su presidente. La cláusula arbitral del contrato que permite, las cláusulas arbitrales tienen pautas específicas y las partes son las que designan
a los árbitros y los árbitros sí designan al presidente del tribunal. Ahora, las instituciones arbitrales tienen sus propias reglas que van de la mano con la cláusula arbitral. No sé si Araceli quieres hacer alguna precisión. Doctora. Claro que sí, doctora. En los presentes casos se debe de tomar en consideración, señores congresistas, que las cláusulas arbitrales normalmente que se suscriben en los casos de obras se jala o se toman como modelo las bases estandarizadas que establece el OCE, siendo que actualmente todos los procesos arbitrales, salvo excepciones expresas por la ley, teniendo en cuenta los casos Odebrecht que se dieron, los procesos arbitrales actualmente se llevan en instituciones arbitrales. Entonces, cada institución arbitral tiene su propio reglamento, tiene una regulación propia. Sí, en estos casos concretos que hemos hablado hoy, corresponde a cada una de las partes la designación de su árbitro. Sin embargo, en el supuesto de que los árbitros no se pongan de acuerdo, como en el caso Sullana, corresponde que la designación de este presidente lo realice el OCE de manera residual, ello de acuerdo a lo que establece o regula la normativa de contrataciones del Estado. Al doctor Guevara le voy a ceder el paso por si desea hacer alguna precisión adicional, por favor. Sí, solamente para dar el marco legal de lo que ha señalado usted, doctora. Dado el contrato es de 2010, la ley que le regula es el numeral 2 del artículo 222 del reglamento de la ley de contratación del Estado vigente al momento de la suscripción del contrato, ¿no? Es en atención a este artículo que le corresponde al Tribunal de Contratación, al OCE, designar al tercer árbitro, quien presidirá el tribunal. Claro, y la consulta era por un ente externo, en realidad son las partes intervinientes en el proceso, las que designan a sus árbitros, y los árbitros a su vez se ponen de acuerdo para designar al tribunal. Obviamente ahora las instituciones arbitrales bajo sus propias reglas también regulan las designaciones de árbitros y adicionalmente todo también tiene que estar regulado dentro de la cláusula arbitral. Esa sería la respuesta. Sí, muchas gracias. Mi consulta era cuando las partes no se ponían de acuerdo, la doctora Araceli nos ha respondido esa precisión. Muchísimas gracias una vez más, procuradora, doctora Araceli, el doctor también que nos acompañan, al doctor Carlos y a los colegas, muchas gracias por permanecer en la reunión. Como le comentaba hace un momento, vamos a requerir la información por escrito también y de ser necesario una visita. De verdad que muchísimas gracias por la atención a cada uno de ustedes. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto, congresistas. Hasta pronto, Flor. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, señores congresistas. Hasta luego, doctores. Buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.